Buenas noches, hoy nos centraremos en un capítulo oscuro de nuestra historia reciente, el impacto del terrorismo en la economía peruana. Entre la década de 1980 y 1990, nuestro país se vio sacudido por un conflicto armado interno que dejó profundas cicatrices en diversos ámbitos, entre ellos el económico. A través de esta presentación exploraremos cómo la violencia terrorista socavó los cimientos de nuestra economía, generando pérdidas millonarias y retrasando nuestro desarrollo. Analizaremos en detalle los efectos de la destrucción de la infraestructura, la fuga de capitales, el aumento de la pobreza y la distorsión del apartado productivo. Al final reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas y las implicaciones de este periodo para nuestro presente y futuro. Para comprender la magnitud del problema, es fundamental tener presente que el terrorismo no solo se limitó en actos de violencia aislados, sino que se convirtió en una estrategia sistemática para desestabilizar el Estado y a la sociedad. Sendero Luminoso y el MRTA, las principales organizaciones terroristas de la época, atacaron de manera indiscriminada a la población civil y a las fuerzas del orden y a la infraestructura productiva del país. La infraestructura en ruinas. La destrucción sistemática de la infraestructura vi- vial generó un círculo vicioso de aislamiento y subdesarrollo. Tomemos como ejemplo la Sierra Central, donde numerosos puentes y carreteras fueron dinamitados, dificultando el acceso a los mercados y a los servicios básicos. Las comunidades campesinas, que dependían de la agricultura y la ganadería, se vieron obligadas a comercializar sus productos a precios mucho más bajos, lo que redujo sus ingresos y empeoró sus condiciones de vida. Además de las consecuencias en el sector agrícola, la destrucción de la infraestructura afectó gravemente el sector minero, uno de los pilares de la economía peruana. La imposibilidad de transportar el mineral desde las zonas de extracción hasta los puertos generó cuantiosas pérdidas económicas y retrasó la exploración de nuevos yacimientos. Ahora seguiremos con el siguiente punto, que es el miedo paraliza la economía. El clima de seguridad generado por el terrorismo disuadió a los inversionistas extranjeros, tanto a grandes empresas como a los pequeños empresarios. La percepción de riesgo aumentó significativamente, lo que se tradujo en una disminución de la inversión extranjera directa, una fuente crucial de capital para el desarrollo económico. Un ejemplo claro de este fenómeno fue la fuga de capitales nacionales hasta destinos considerados más seguros, como los depósitos en dólares en bancos extranjeros. Esa salida de divisas debilitó la moneda nacional y generó una mayor incertidumbre en los mercados financieros. Un desplazamiento masivo de población, lo que a su vez provocó una crisis humanitaria. Miles de peruanos, especialmente en las zonas rurales, se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad, lo que generó una gran presión sobre las ciudades y un aumento de la información laboral. Eh, Además, la destrucción de viviendas y negocios privó a muchas familias de subsistencia, lo que agravó la pobreza y la desigualdad. La violencia también tuvo un impacto psicológico en la población, generando traumas y secuelas que perduran hasta el día de hoy. Gracias. La guerra tiene un precio. El gasto militar destinado a combatir las insurgencias representó una carga significativa para el presupuesto nacional. Los recursos destinados a la educación, como la salud y otros servicios públicos, se vieron reducidos, y esto a largo plazo afectó al capital humano y el desarrollo social del país. La corrupción y la ineficiencia en el manejo de los fondos públicos también fueron problemas recurrentes durante este periodo, lo que agravó la crisis económica, y esto generó
una mayor desconfianza en las instituciones. Buenas noches, profesora. Yo expondré sobre un país invisible. El sector turístico, uno de los motores de la economía peruana, se vio duramente afectada por la violencia. La imagen del país se deterioró a nivel internacional, lo que disuadió a los turistas de visitar destinos como Machu Picchu y la costa norte. La pérdida de divisas por concepto de turismo generó una contracción en la demanda agregada y afectó a diversos sectores relacionados como la hotelería, la gastronomía y el transporte. Además, la inseguridad ciudadana también desalentó el turismo interno, lo que generó pérdidas millonarias para los sectores más afectados. Eso es todo por mi parte. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Las lecciones del pasado. Las lecciones aprendidas de este periodo son múltiples. La importancia de la inversión en educación, la construcción de instituciones sólidas y la promoción de la inclusión social son fundamentales para prevenir nuevos conflictos. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de diálogo y reconciliación para superar las divisiones y construir una sociedad más justa y equitativa. La violencia terrorista nos dejó una profunda cicatriz, pero también nos enseñó la importancia de la unidad y la solidaridad. Al recordar este oscuro capítulo de nuestra historia, reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el desarrollo sostenible.